Bueno, Ana, te Sí, interrumpo un segundo, ahora sigamos con eso porque también es importante, pero bueno, teníamos la información más temprano, estábamos tratando de confirmarla, a mí me acaba de llegar la confirmación, por eso no lo dimos. Murió Claudio Bonadío. El juez Claudio Bonadío falleció, tenía 64 años. Estuvimos esperando hasta recién de tener la confirmación de distintas fuentes, porque a veces sucede que empiezan a circular rumores entre periodistas y corresponde tenerlo chequeado. Es una noticia muy importante, ¿sí? Recuerden que Horacio Berbisky contó acá en este programa el año pasado que Bonadío tenía un problema de salud grave que se había atendido y que tenía una expectativa de vida corta, ¿sí? Y en ese momento muchos dudaron de lo que contó Horacio Berbisky e incluso lo criticaron por publicar y por contar algo que tenía que ver con una situación personal. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que no solo no es una situación personal, sino que es una figura pública y una figura pública de mucha relevancia, Claudio Bonadío. Eh, no vamos a festejar ninguna muerte, porque las muertes no se festejan, no somos eso. Ahora sí vamos a contar y no vamos a dejar nunca decir quién fue Claudio Bonadío, ¿sí? Claudio Bonadío es una de las figuras más nefastas que ha tenido la República Argentina, sobre todo con el retorno de la democracia. Es uno de los peores jueces que ha tenido la democracia argentina. Es alguien que hace más de 15 años que no merecía estar en el juzgado número 11 y ahora les voy a contar por qué. Y es alguien que ha puesto la justicia al servicio de operaciones mediáticas para influir en las elecciones y cambiar el destino de millones y millones de argentinos hacia situaciones de pobreza, de indigencia, de desempleo, de persecución política, de persecución judicial y de persecución mediática. Yo no voy a dejar de contar quién fue Bonadío el día que se muere, ¿sí? No lo voy a festejar, pero tenemos que saber que se ha muerto uno de los personajes más nefastos y que le han hecho mucho daño a la democracia, ¿sí? Bonadío hasta ahora era el juez del juzgado número 11, llegó a ese juzgado durante el menemismo. Bonadío fue funcionario de Carlos Menem, particularmente bajo las órdenes de Carlos Corach. Cuando Carlos Menem amplió los juzgados de Comodoro Pi, que eran 6, y lo amplió a 12, Bonadío, que había sido designado para un juzgado de Morón, fue trasladado a dedo por Carlos Menem y Carlos Corach al juzgado número 11 de Comodoro Pi y desde ese momento ocupa ese lugar clave en la justicia, donde tuvo causas y no tiene que ver con las causas contra Cristina. Bonadío fue denunciado más de 70 veces en el Consejo de la Magistratura por distintas irregularidades en causas clave. Por ejemplo, en la causa AMIA, ¿sí? A Bonadío le tocó investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA y cajoneó la investigación durante 5 años, ¿sí? Hasta que se la sacaron, en los cuales no solo no avanzó nada la causa, sino que se dedicó a encubrir a su padrino político que era Carlos Corach, y que se salvó hasta el día de hoy de ser investigado por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Bonadío también demoró durante muchísimos años una causa muy conocida que se llamó la causa de los hemofílicos, Sí. que fueron personas que se tenían que hacer tratamientos de transfusión sanguínea, que fueron contagiadas de distintas enfermedades y que como Bonadío cajoneaba la causa, se iban muriendo en el camino. Y es una causa que quedó en la nada. Lo mismo pasó con la causa Tandanor, una estafa enorme contra el Estado que se logró salvar gracias a la gestión pública en ese momento de Agustín Rossi en su gestión previa como ministro de Defensa. Y así puedo seguir largo y tendido de las distintas irregularidades que ha cometido Claudio Bonadío a lo largo de su extensa carrera judicial. Un juez conocido porque a su juzgado le decían la embajada, y le decían la embajada porque ahí no regía el derecho argentino. Un juez que le negaba el derecho a defensa a los acusados, que les negaba copias del expediente a los abogados, y por eso han sido muchas denuncias. Cualquier abogado tiene derecho a acceder al expediente de su defendido y Bonadío lo ha negado sistemáticamente. Un juez que se ha apartado del Estado de Derecho y que ha generado una situación en la cual hemos hablado de falta de Estado de Derecho en la Argentina, aun cuando había un gobierno votado en elecciones. ¿Sí? Bueno, ese es el personaje que murió hoy y que murió impune, ¿sí? Recuerden que ayer hablábamos que el fin de semana hubo una operación mediática diciendo que
se estaba negociando una salida elegante de Bonadío de Comodoro Pi, ¿sí? Una salida como la que tuvo Ollarvide, otro juez realmente nefasto para la historia judicial argentina, y que implicaba aceptarle la renuncia y que se fuera a su casa tranquilo. Bueno, eso ya obviamente es noticia vieja y no tiene ninguna cuestión, pero sí es importante que sepamos quién fue, ¿sí? Desde la prensa hegemónica lo van a levantar como el juez ejemplar, como el juez que investigó al poder, como el juez que se animó a investigar a Cristina, como el juez que se animó a ir contra el populismo, como el juez que se animó a ir contra la corrupción, etc. No es la forma correcta de recordarlo. Es mentira recordar a Bonadío como eso. Es un juez que ha violado todas las garantías procesales, es un juez que ha duplicado investigaciones para quedárselas, es un juez que ha trabajado con los servicios de inteligencia, es un juez que ha trabajado con los medios de comunicación para el armado de causas, que ha fundado las causas solamente con notas periodísticas sin tener ningún tipo de datos. Es un juez que ha mandado a detener gente, que ha encarcelado gente, que ha perseguido gente, que ha destrozado familias, que ha destrozado carreras y que además le ha destrozado la vida a millones de argentinos, porque la influencia que han tenido las causas en las elecciones terminan con gobiernos como el de Macri y terminan con más pobres, más indigentes, más presos, más hambre, menos laburo. Un país endeudado es responsable de eso. Insisto, no vamos a festejar la muerte, no voy a dejar ni por un minuto de decir quién es Claudio Bonadío, que murió hoy. Habrá consecuencias.